Por primera vez, por primera vez desde adentro de Morena, casi 80 diputados federales le exigieron la renuncia a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Esto ocurrió durante la plenaria del grupo parlamentario a puerta cerrada. La razón de todo esto, acusaciones de prepotencia, falta de comunicación con diputados en territorio y presuntas presiones de superdelegados para involucrados en prácticas ilegales. Un reclamo que dejó claro el malestar de los legisladores que sienten que ellos al estar en contacto con la gente pues terminan haciendo el trabajo de la Secretaría, ¿no? El gestionar, el explicar, incluso ayudan a tramitar becas y apoyos sociales. Y mientras eso pasa, dicen desde el escritorio del bienestar, se le margina y hasta se les ignora. Ya salió Ricardo Monreal, salió a calmar las aguas, pero también dejó entrever que esto no fue un invento, ¿no? Aceptó que hay diferencias reales y prometió ser el mediador ante Claudia Sheinbaum. Aquí lo que está en juego, pues no es solo una figura del gabinete, sino la coordinación interna de un gobierno que presume estar cerca del pueblo, pero donde sus propios diputados denuncian abandono. Algo complicado, Adrián Ávila, ¿no? Una voz crítica también desde Movimiento Ciudadano, el partido. ¿Cómo ves este tema, no? ¿Ves una crisis de poder entre la Secretaría del Bienestar y los legisladores, o más bien es el reflejo de un modelo de operación que poco a poco se está agotando? Digo, de manera muy directa, yo lo que veo es una deformación ideológica, práctica, del manejo de los programas sociales. Los programas, sociales son universales, y si algo hay que decirle al auditorio es que existían en el gobierno del PRI, digo, como oposición, nosotros lo que más le pegábamos eran que el manejo de los programas sociales a los gobiernos priistas. Los continuaron, le cambiaron algún nombre, pero en los dos gobiernos panistas se siguieron manejando y era lo mismo. Ahora todos contra quien gobierna porque maneja los programas sociales. Y con Morena, pues, continúan los programas sociales. Han cambiado nombres, han cambiado metodologías, sí. Estamos a favor de que existan también. Lo que hay que hacer es transparentarlos y que en verdad beneficien a la gente a la que va dirigida. Y miren, ¿qué le sucedió al PRI? Se autoconsumió, abusó y pues prácticamente está ahorita a punto de desaparecer. Y lo mismo empiezo a sentir o ver que sucede hacia el interior de Morena. Eh, Se trataba de que no era quítate, o la filosofía de un cambio es quítate porque voy a hacer mejor las cosas. Y no es quítate porque ahora me toca a mí. Y Morena pues se nutre de diversas expresiones políticas. Qué bueno, y las puertas deben estar abiertas de un partido político para que llegue todo aquel que quiera construir, pero también llega gente que tiene apetito de poder y que va por el poder, que lo mismo está en un lugar que está en el otro, lo que le interesa a quienes están en el poder y quiere ejercer lo mismo que se critica hacia atrás. En conclusión, veo una deformación, veo un grupo de diputados, y no solamente deben de ser diputadas y diputados, que quieren tener el manoseo, el manejo de los programas sociales. Quieren ser ellos el contacto directo con la población, el decir que el beneficio es por ellos, y no. Son programas sociales que están dentro del presupuesto, Y de un derecho son constitucional. universales y que le deben llegar a todos, se pagan con los impuestos que generamos todos los mexicanos, no son patentes de un partido político, de un color, de una sigla, pero es lo que quieren decir y quieren salir beneficiados. Entonces yo lo que veo no es una crisis, es el apetito de un grupo de funcionarios, de diputados, que quieren manosear los programas sociales para su beneficio personal. Y yo creo que si hoy tuviese que yo que decidir en el ring, le doy más a la secretaria de Bienestar el beneficio de la duda, de sacudirse a todas esas rémoras que quieren manosear los programas sociales. Ahora, Miguel, esta unión que tanto pregonaba el partido oficial y poco a poco estamos viendo estos confrontamientos después de la salida de un Andrés Manuel López Obrador que era de cierta manera el que trataba de mantener en calma todo esto, ¿no? Sí, a ver, una democracia se considera saludable cuando tienes quien te diga que estás haciendo mal. Y hoy, evidentemente, Morena, y no solamente Morena, el PRI en su momento también lo hizo, y le sucederá a todas las expresiones políticas, porque finalmente cuando tú vives en democracia y llegas al poder,
Pues el poder es muy seductor y lo que buscará siempre es cómo sostener el poder. Morena desde el poder, lo que hoy estamos viviendo es que le pareció seductora la idea de controlar todo. Es decir, ellos sueñan con controlar la uniformidad del país, a través de ellos gobernar. Cuando esto sucede en una estructura de poder, como en un país como México, que tiene 120 millones de habitantes, pues lo que termina sucediendo es que internamente van a tener ahora sus conflictos. Es decir, no solamente ahora la oposición, que les gusta tenerla en contra de la pared, y tratando de competir de manera, digamos, no justa. Ahora la competencia está dentro de ellos mismos, porque ahora la repartición del poder, lo que indicaría cualquier encuesta que les encanta a ellos agarrar y decir, vamos, 50 puntos arriba. Bueno, ahora digamos, la repartición del poder, ellos creen que será en quién es el candidato de Morena, y entonces así, asumiendo que va a ganar Morena, generan este conflicto. Este conflicto lo tienen 80 diputados federales que, pues digamos que jugando ahí, y esto lo hago como un comentócrata, como fui invitado a esta mesa, pues yo creo que es más un mensaje como de Monreal, como dándole un coscorrón a la secretaria de despacho, y después sale él a decir, yo puedo hablar con ellos. Fue una manera muy dócil, muy afable de pedir su renuncia. No, la realidad, y como bien lo comentaba Adrián, yo no vi ninguna, digamos, razón real más que la grilla. Es decir, no me estás empoderando a mí, que soy diputado federal con los programas sociales, y pues ahora pido tu renuncia, ¿no? Esto, lo que tenemos que ver como parte de la agenda y la discusión debe ser que no es saludable. Lo saludable es que el poder esté repartido en una democracia. Escuchaba yo ahorita a Adrián, a mí me gustaba mucho decirlo, es una canción de Tego Calderón y Daddy Yankee, ¿no? De quítate tú para ponerme yo, ¿no? Esa es la parte como que le pasó a Morena. Quítense ustedes porque ahora quiero llegar yo, y están replicando. Mira, venía a mi mente, y de repente nos espantamos, oye, ya nombraron una colonia, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues ¿cuántas colonias no se llaman Carlos Salinas de Gortari, se llamaron Enrique Peña Nieto? Eso O digamos Boulevard que, Vicente Boulevard o Fox. el Vicente Boulevard Fox. Vicente Fox, para que me lleve yo a Esa la es la mía, ¿no? aberración, que ahorita la voy a Entonces, comentar porque está pero digamos que el poder es muy seductor, ¿no? El poder es seductor, y creo que Morena se le ha pasado la mano en tratar de controlar todo. Y cuando tú tratas de controlar todo, mira, esto, y con esto terminaría mi participación, algo muy simple. ¿Qué fue lo que mató al PRI en su momento? En 1988, cuando todo este eje democrático se sale del PRI y funda el PRD, ahí es donde se resquebraja la uniformidad. Y es cuando empieza a caminar México hacia la democracia. Yo creo, honestamente, que, como bien dices, el gobierno federal pues sale inmediatamente a respaldar a la Secretaría del Bienestar, pero digamos que ahí hay un atisbo, hay una pincelada de división que irá creciendo, y entonces la democracia por sí misma, como lo decía Winston Churchill, quizá no sea la mejor, es la peor de las formas de organización, pero es la mejor que ha existido. Finalmente tendrá que recibir aire. Necesitamos, yo creo, en su momento, que en Morena entiendan que se gobierna para todos, que lo sano es que tengas quien te diga que está haciendo mal, y ahorita más adelante lo vamos a ver, porque la gobernadora precisamente hoy nos está dando la razón en la oposición. Está señalando todas las cosas que Cuitláhuac García hacía mal, y las está haciendo Pero bueno, ella a inversa. ahí ya te Pero estás lo dejo adelantando. como una entrada, ¿no? Claro. Pero que tenemos dos temas. digamos Sí, que sí, ya, sí. ya Lo del venteó Boulevard Vicente un Fox. spoiler. Oye, Sebastián, pues estamos viendo un Morena contra Morena. Se comentaba mucho que a veces el principal enemigo de Morena, pues no necesariamente estaba fuera del partido, sino dentro. Y no es el primer ring, no es el primer round que estamos viendo de un Morena contra Morena. Lo vivimos hace unos meses con un Adán Augusto y un Ricardo Monreal. Hoy vuelve a estar sobre la mesa un Ricardo Monreal contra unos diputados también de Morena. ¿Qué es lo que está pasando en Morena? Mira, a mí me gusta mucho una frase que dice que a la derecha los unen los intereses y a la izquierda nos separan las ideas. Y eso es justamente lo que pasa en nuestro movimiento. ¿Sí? En nuestro movimiento tenemos una apertura muy plural hacia las diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces no siempre va a haber una unidad en ese aspecto, ¿sí? Porque habrá gente que llegue a pensar de manera distinta, ¿no? Pero eso es lo que busca el movimiento, ¿sí? Que podamos tomar esa misma pluralidad y darle un rumbo a nuestro gobierno. Y creo que es lo que ha estado haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Escuchando las diferentes voces, tomándolas en cuenta y justamente ejerciéndolas. Hace poco se dio el check con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Y justamente esto avalado por los mismos diputados. Sí, el tema con la secretaria Ariadna Montiel,
Digo, es algo que se tiene que ver desde el punto de vista de que es continuidad hacia el obradorismo, ¿sí? Ella viene del movimiento con el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum es de las pocas secretarias que le da continuidad a ese proyecto, ¿no? Y es justamente porque se han sabido hacer bien las cosas. Aquí lo hemos visto ya casi durante 8 años, ¿no? El tema de los programas sociales, sí, que han sido, gracias a Morena, digo, porque difiero con usted un poco, Mm, diputado, con el tema de que antes existían los programas sociales. Antes los programas sociales eran programas que se daban de manera clientelar, ¿sí? Porque se les daban a quienes ellos veían mejor, ¿sí? Y si se daban rasurados, ¿sí? Si el programa social era de 2,000 pesos, el líder se quedaba con 1,000 y luego la señora de la colonia agarraba unos 500 y luego la otra persona agarraba otros 200 y al final a la persona que era el beneficiario le llegaban 300 pesos, ¿no? Pero se decía que, bueno, se daban esos programas de manera completa. Ahora se entregan de manera directa a las personas, que es quienes realmente lo requieren, y es la mejor manera en la que pueden llegar a funcionar, ¿no? Entonces, esta operatividad que se ha manejado desde el presidente López Obrador, pues sí ha venido a cambiar la manera de hacer política, porque esta es una política cercana a la gente. Tú ves a los servidores de la nación yendo casa por casa. La verdad es que los servidores de la nación son los servidores públicos que yo creo que más se la rompen, ¿sí? En ese aspecto. ¿Por qué? Porque ellos son quienes están censando de manera continua, quienes están cerca de la gente, ¿no? Y quienes están dando esta operatividad para que los programas sociales puedan llegar a quienes más lo necesitan, ¿no? No como antes. Lamentablemente, tan solo con el ramo 33, ¿no? Veíamos que si iban destinados para una escuela, se quedaba entre el senador, entre el diputado local, entre el alcalde, entre el regidor, y ya se iba mochando, 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 y cuando veías a la escuela le alcanzaba para comprar un pizarrón y una banquita, ¿no? Y ahora ya es distinto, ¿no? Porque programas como La Escuela es Nuestra promueven la participación de la ciudadanía justamente para que estén inmiscuidos en esta repartición de los programas sociales. lo veo muy sonriente, diputado. Bueno, porque son los comentarios típicos. Número uno, a ver, eh, adelante con los programas sociales y que ayuden y beneficien a los que menos tienen. Que ayuden a educar y a formar a la gente, no hacerlos dependientes. Dos, sí han existido y siempre, ¿cuál es el peligro? Y yo creo que va a empezar a suceder. Cada quien quiere la tajada del pastel en esto, por poder, por recursos económicos y se van a autodestruir. Digo, a mí me queda claro que va a llegar a suceder. ¿Qué es lo que sí debemos de entender? Que los programas sociales, si existen, deben de ser universales, le deben de llegar a todos. Me gusta el tema que no haya intermediarismo. Sí, de todos modos debe haber una estructura gubernamental que cuide, Que esté involucrada en el que esté proceso. involucrada. Y siempre la naturaleza humana tiende a pervertir cualquier cosa buena. Y está sucediendo, y más cuando es en política y con poder. Y pues la corrupción no tiene ni colores. La verdad que lo hemos visto, lo hemos podido comprobar. En esta Es parte un de la tema democracia, cultural. antes era el PRI hegemónico y ahora no. Digo, me preguntaban, ¿deben de mantenerse las plurinominales? Digo, las plurinominales nacieron para darle representación a las minorías. Hoy el pueblo se ha acostumbrado a votar por una opción diferente en diversos procesos, o por sigla, o por color, o por personas. Y ha gobernado el PAN, y ha gobernado el PRI, ha gobernado el PRD cuando existía el PRD, y Movimiento Ciudadano gobierna 2 estados. En fin, hay una pluralidad en esta parte, hay una participación de todos. Aquí lo importante es que debemos de acabar, eh, debe haber transparencia en el manejo. Y eso sí lo debemos de exigir todos. Porque reitero, estos programas sociales se pagan con los impuestos de todos los mexicanos. Van dirigidos a un sector de la población, pero eso no quiere decir que los dejemos pasar. Y hacía yo el comentario porque él decía que se quedaba el ramo 033. Bueno, yo no me quiero decir dos cosas. A Eso no mí, es posible. bueno, hay mañas para todo, hay mañas para todo y sí se da, pero lo de reiterar, me tocó gobernar Boca del Río y el ramo 33 parecía que tenía
¿cómo le llaman? Levadura, porque alcanzaba para más en Boca del Río. Yo no puedo hablar por los demás municipios o los demás estados, pero durante mi periodo alcanzaba y alcanzaba bien. Y hay que defenderlo, ¿no? Debemos acabar con la corrupción, sí a los programas sociales, no dejar que se manoseen y que no se vuelvan cotos de poder, o también lo que le sucedió al PRI, que lo está acabando, el que se coman los programas sociales entre ellos mismos. Claro, un minutito te regalo porque ya nos van a mandar al A ver, corte comercial. yo creo que Sebastián se refería no al ramo 033. El ramo 033 es parte de una fórmula que se distribuye entre los estados y los municipios. Yo creo que se refería un poco más a digamos, fondo que tenían los diputados federales, pero también hay cosas buenas que salieron de ese fondo. Digamos, no niego que quizá alguna práctica como la que tú decías sucediese, pero a ver, el Foro Boca es parte de ese ramo que los diputados federales asignaban. Entonces, honestamente, creo que lo que tenemos que construir es una narrativa que beneficia al ciudadano. Hoy hay una claridad. Hay 80 diputados federales, no dicho por mí, dicho por la presidenta de México, que querían lucrar con los programas sociales y desde su poder piden la renuncia porque no me dejan lucrar con el programa social. Recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum, el regaño que hace al respaldar a su secretaria de Estado es: ya no se va a permitir que se lucre con los programas sociales. Entonces, hoy dentro de Morena ya pulula esa, digamos, seductora idea de decir el programa es mío, yo te lo doy y evidentemente lo utilizo para quedarme en el poder, ¿no? Definitivamente vamos a tratar de llevarnos este bloque que tenemos nada más unos 6, 7 minutitos y regresar con un tema que son las planillas, ¿no? Ya se aprobaron las planillas que competirán en el proceso electoral del 1 de junio. El OPLE dio luz verde a más de 12,000 candidaturas para ayuntamientos de los 212 municipios de Veracruz. Entre ellos, pues bueno, está también acá Miguel Hermida participando en este proceso, así que hay que cuidarlo tantito porque, bueno, las reglas están algo complicadas en el OPLE, ¿no? Pero definitivamente, Adrián, Sebastián, Miguel, un poco, bueno, más bien un poco, sino muy polémicas algunas planillas, tan solo aquí en la zona conurbada, y no quiero pensar en los 210 municipios, estamos viendo también, de cierta manera, al momento de ver una planilla, vemos acuerdos, ¿no? Pero también estamos viendo mucho nepotismo, Sebastián. Fíjate que si algo tiene nuestro movimiento es que da una apertura a la gente que no tiene ese involucramiento en la política, por no decir un padrino, por ahí, porque justamente da esto con el tema de la tómbola. El tema de la tómbola ha sido muy criticado, ¿sí? Pero realmente es un mecanismo que ha permitido que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones y en estos puestos de representación, ¿sí? ¿De qué manera? Ahorita quien va en quien puede llegar a ser nuestro regidor en el número 2, es una persona que no Es ha el 2 y el estado. 6, ¿verdad? El En 2, el algunos. 6 y creo que otro más. Sí, te mentiría si supiera, pero es de los últimos. 2-7-10. 2, 7, 10. 2, 7, 10. Sí, esta persona no había tenido un involucramiento como tal, no trae un padrino como se acostumbra en otros partidos. Es una persona nueva, no una persona fresca que no tiene esa malicia que luego se va llegando a obtener por algunas personas cuando se me inmiscuyen en la política. Y es justamente lo que se busca, ¿no? Que personas con otro criterio, personas con otra manera de pensar, que tienen conocimiento en diversas áreas, puedan llegar a plasmarlo en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas, ¿no? Y Morena ha sido artífice y ha sido pionero en esta cuestión, ¿no? Vemos planillas como las de otros partidos donde se repiten y se repiten las mismas personas que han estado buscando puestos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto da una mayor apertura, da apertura a que nuevos cuadros se puedan llegar a involucrar, a que una manera distinta de hacer política, y es justo lo que busca nuestro movimiento. Ahora, Adrián, ¿qué está pasando con Movimiento Ciudadano? Esto que están pregonando de lo nuevo y pues estamos viendo también prácticas repito, no es tomárselo personal ni para los candidatos ni para las personas que están aquí en la mesa, pero pues está yendo una candidata y manda a su esposo en la regiduría. ¿Qué está pasando en Movimiento Ciudadano en el puerto de Veracruz más que nada, no? Porque pegado en el tema estás. ¿Es para que la matee o qué? Pero bueno, a ver, voy a hablar en términos generales y luego voy a lo específico. Yo estoy de acuerdo en el tema de la no reelección. Estoy de acuerdo en esto de acabar con el nepotismo. Yo escucho a Sebastián muy apasionado, pero la realidad
de que a mí me toca convivir con sus compañeros diputados y he visto la conformación, las luchas internas que están dando hacia el interior de Morena, y por eso se rompe la coalición entre Morena, Verde y el PT, porque en muchas de las candidaturas donde la 4T gobierna, todos, o voy a ser benigno, el 95% querían imponer a un familiar. Si era el esposo, la esposa, la hermana, en fin, esa es la realidad. Lo decía Miguel hace rato, este es un tema de poder y marea demasiado. Y quieren heredar el poder. Entonces estamos totalmente en contra de eso. Qué bueno que ya hay una ley, lástima que no se esté aplicando de manera inmediata. Hubo una señal de la presidenta de decir, En Morena sí, en Morena sí. de decir moralmente no lo deben de hacer, pero siguen existiendo candidaturas de familiares que van a participar ahorita dentro de las que postula la 4T. Pero también hay que estar en contra de que quien encabeza cualquier sigla, cualquier color, y ahí tengo que ser autocrítico, meta un familiar en la planilla. Miguel, ¿qué nos puedes decir de lo poquito que puedas llegar a hablar de este tema? No, En a general, ver, como lo hice yo. hoy ando con referencias musicales y digo, Morena y MC podrían cantársela, ¿te parece tanto a mí, no? Es muy simple. A ver, si lo vemos en un espectro muy amplio, sin caer un poco en el detalle, el poder es seductor. Y el poder te seduce de tal manera que, digamos que las mismas instituciones políticas recaen en algunos vicios. A mí me parece muy valioso lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en decir, vamos a meter un alto al nepotismo, pero nuevamente concatenamos este tema con el tema que veníamos platicando anteriormente. Es una propia división de Morena, porque pues hay gobernadores que evidentemente quieren dejar a un familiar en el cargo. Bueno, en Boca del Río Pues también se está viendo en entonces, el PAN, ¿no? digamos, sí, pero a ver, nuevamente tenemos que meter algo No, se en está el tema. repitiendo en el PAN, en Veracruz y Boca del Río, no se está viendo, El se está poder es repitiendo. seductor. Digo, El es poder cíclico, termina siendo es cíclico. seductor. El poder termina siendo seductor. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues evidentemente generando leyes que permitan una igualdad mayor de circunstancias. Ahora bien, el problema es que nuevamente desde Morena se pone tantito el freno. Decir, bueno, sí, pero hasta el 2030. Sí, Y pero nos no dice, ahorita. nos dice Sebastián, bueno, Morena ya no. Bueno, ya no, pero digamos que Morena propiamente no, pero sí los mandaron al verde o algunos están en el PT. O sea, yo creo que el tema tiene que tener un debate un poco de mayor nivel. ¿En qué sentido? En que podamos generar mayor igualdad de circunstancias en la participación. Yo, por ejemplo, difiero de Adrián en el tema de la reelección. Yo creo en la reelección. A mí me parece que los legisladores, y puede haber muchos ejemplos muy claros, que tienen carreras que son mentes brillantes, que tienen que estar ahí en el Bueno, fuiste Congreso. parte también de un Fui proceso parte de un proceso y me de tocó intento de evidentemente reelección. intento de reelección. Y te voy a decir algo, yo en mi primera elección tuve 52,000 votos, no recuerdo muy bien, y en la segunda tuve 65,000, es decir, 10,000 ciudadanos más dijeron, volvería a votar por él. Entonces, es un ejercicio para ti mismo, y yo te lo digo, por ejemplo, desde, digamos, la reflexión personal de haber participado en una reelección la cual no gané, pero sí fue muy gratificante ver que 10,000 personas más dijeron, oye, pues creo que lo hiciste bien, y 10,000 más sumaron a la votación, ¿no? En su Entonces, momento, el en 2024, el ¿no? 2024, ¿no? Entonces creo que sí es una manera de calificar digamos, al funcionario, y por ahí creo que podemos construir leyes más justas para la participación política. También hay un punto que no lo hemos dejado detrás. Yo no me explico a veces cómo la ley, y no he encontrado la forma, porque de repente supongamos que existe alguien que es familiar de otra persona, pero no tienen relación alguna. Es decir, existen los casos, ¿no? De que no tienen alguna cercanía, y por ahí estás como transgrediendo algún derecho. Pero creo que se llegó a tal problemática en el tema que la presidenta propone algo así, y Morena como que de repente dice, sí, pero ahorita no, sí, pero más al ratito, ¿no? Entonces, y esta parte de sistemáticamente estar argumentando cosas, y vuelvo al ejemplo que puse la vez pasada de Vladimir Putin, ¿no? Le declaro la guerra a Ucrania diciéndole a alguien que es judío que está nazificando su país. Diciendo una mentira, muchas veces, a veces se logran generar argumentos viciosos que terminan, como decía Adrián aquí en su momento, pues el PRI hoy está a punto de desaparecer. Me parece que en política no hay muertos,
pero Ah. sí ha sufrido explícitamente un tema de que su propia incongruencia lo llevó a estar hoy como. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y vámonos con una declaración reciente de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, que comentó ante los medios de comunicación que ya está negociando con el SAT una de las grandes deudas, lo estamos platicando fuera del aire, una de las grandes deudas del gobierno del estado. Estamos hablando una deuda con el SAT. Todavía no se dan a conocer las cifras, lo único que se conoce es que hace unos meses se pagaron 2.800 millones de pesos, pero hay que recordar que la deuda del gobierno del estado ronda más o menos los 65 mil millones de pesos. Y bueno, platicando inclusive con el diputado local, Adrián Ávila, estábamos más o menos pronosticando que la deuda más o menos del SAT son como de unos 20 mil millones de pesos. Estamos hablando que ya la gobernadora de Veracruz está negociando una de las grandes deudas del gobierno del estado, algo que se ha estado acarreando, algo que se ha venido arrastrando más bien desde gobiernos de Fidel Herrera, pero algo que sorprendió, que lo dijo la gobernadora, es que en vez de que la deuda se estuviera pagando sexenio tras sexenio, que llegó ella y en vez de que estuviera bajando esa deuda, pues ahora sí que le tocó inclusive, Miguel, ahí un golpecito al antiguo gobernador. ¿Y dónde está José Luis Lima Franco? Esa es la gran pregunta. Es decir, vimos espectaculares por todo el estado diciendo ya pagamos la deuda y hoy la narrativa del gobierno del estado es pagar deuda. No sé si lo han notado ustedes, pero el gobierno del estado no ha anunciado una gran obra, una. Y no estoy criticando aquí al gobierno del estado porque tienen muy pocos meses, pero la realidad es que no las han anunciado porque no tienen dinero. Ahora, Lima Franco, que lo conociste perfecto, ¿no? Adrián, cuéntanos un poquito en torno a tu perspectiva económica de este tema, que creo que es muy bueno para el tema. Lo conoció Miguel porque le tocó como diputado y Sí, secretario de Finanzas. A mí dos me tocó Muy la amigos de comparecencias. ustedes dos, y por No, lo que no, vi. no, fíjate que a mí nada más me tocó la comparecencia, ahí lo Claro. conocí físicamente. Y voy a dar datos rápidos. ¿Pero qué impresión te dio? Una persona que conocedora del tema, o sea, sí sabía ver la impresión Mareaba que muy bien en las comparecencias, esa es la Bueno, verdad. tal O vez sea, mi único encuentro personal con él fue en la comparecencia y lo que Hace unos alcancé a meses. percibir en las 5 o 6 horas que estuvimos en la comparecencia, mostró conocimiento, capacidad, por lo menos del tema, y dio datos, mira, datos muy específicos, 3 deudas que son fundamentales, heredadas desde el gobierno de Miguel Alemán, aguas. Ah, sí, porque Rocío dijo que desde Fidel Herrera. No, pero viene desde El del Miguel SAT. Alemán, ya lo Ok. debatimos en alguna ocasión, desde los 3.500 millones, Claro. donde salió Interjet, perdón, decían que salió Interjet, perdón. Actualmente, según lo que dice o lo que decía el que era el secretario de Finanzas, Lima Franco, eran 22.000 millones de la deuda con el SAT, 20.000 millones con el ISSSTE y 65.000 millones de deudas bancarias bueno, que una le cosa de refinancian. loco. A ver, nada más hay que pensar cuánto al año se incrementa por intereses. Entonces, sí es una muy buena acción el pagar la deuda porque sigue creciendo, bueno, es como cualquier banco, el que tiene una deuda con el banco, si no la paga, le sigue creciendo y va ahogando al gobierno estatal. El detalle es, pago deuda y dejo de atender otras prioridades de desarrollo social o Ahora, de hasta la atención fecha de no sabemos infraestructura. cifras exactas, Estas son cifras que dio. más que Ahora, la bancaria. La la- bancaria es la única que se puede llegar a saber. y ahí está. Digo, qué bueno que se intente pagar. Esos son los datos gruesos. Hay y lo dije la vez anterior, una ineficiencia, una ineficacia en el quehacer gubernamental. Debería haber una ley que castigue a los funcionarios que malutilizan los recursos o mal comprometen el patrimonio del Estado o de los municipios. Ahora, Sebastián, ¿qué pasó con esta narrativa de Morena que tanto pregonaban de la reducción de la deuda? Y pues estamos viendo que hasta la fecha Rocío Nale sigue quejándose de que no hubo una reducción como tal. Algo que dijo el gobernador, perdón, la gobernadora sobre el exgobernador fue que Cuitláhuac pagó todo lo que se debía del SAT. Sí, eso en el tema de su gobierno. Pero hay que dejarle algo claro a la audiencia, y es que nuestro estado lo saquearon. Sí, gobiernos anteriores, secciones anteriores, fue saqueado. No dejaron, pero ni los centavos, ¿sí? Pero a ver, en 6 años de Cuitláhuac García, aquí Rocío Nale dice, en 10 meses lo soluciono. Entonces, ¿para qué Pero- estuvieron los 6 años Pero ahí? todas, ¿no? Todas las deudas. Claro. Es un tema que no se va a solucionar claramente en 6 años, ¿sí? Bueno, ya Rocío Nale dijo que en 10.
Meses. El SAT, claro, el SAT le dice 12 meses, dice, no, yo voy por 10 A ver, es que meses. yo creo que lo que tendríamos que ver es el beneficio del veracruzano. A ver, analicemos qué está sucediendo. La realidad es que la narrativa mentirosa de Cuitlava García junto con José Luis Lima Franco provocó que Veracruz, ellos administraron la deuda. Simplemente dijeron, yo voy a estar aquí 6 años, se la voy a aventar al que sigue. Eso es lo que hoy está administrando Nacional. A mí me parece una decisión importante porque yo creo que lo dice con esa fuerza de 10 meses, porque hoy la gobernadora de Veracruz seguro fue a hablar con el gobierno federal para decirle, oye, yo te debo a ti, pero del recurso que tú me mandas a mí para gobernar en Veracruz y hacer las cosas bien. Entonces, creo que ahí estriba el gran beneficio para el veracruzano. Si es correcto lo que la gobernadora dice y va a eliminar la deuda con el SAT que ronda los 8,000, 10,000 o 20,000 millones de pesos. ¿Qué pasó y por qué se heredó esta deuda? Porque ahí digamos que, ¿qué hacían los gobiernos de Fidel Herrera y de Javier Duarte? No reportaban el ISR al gobierno federal. ¿Cómo genera ISR el gobierno del estado? Pues cuando renta un bien inmueble o cuando contrata personal y simplemente se quedaban con ese ISR que le cobraban al contribuyente y no lo reportaban al gobierno federal a través del SAT. Entonces, yo creo que ahorita estas deudas van creciendo por todos los accesorios que le ponen. Si tú le debes $1 al SAT, Moratorios. terminan siendo $3, ¿no? Por $1 que debías. Yo creo que el gobierno del estado, y valdría la pena preguntárselo a la gobernadora, llegó a una negociación con el SAT de decir, oye, te pago mi deuda original y no te pago el costo del dinero en el tiempo. Y eso representa un beneficio para los veracruzanos. Pero ojo, tenemos que ver muy claro que no vaya a suceder lo que sucedió con Cuitlava García, que por un lado, narrativa era vamos a pagar la deuda y por el otro lado no pagaban la deuda. Lo único que pagaron fueron aquellas resoluciones judiciales que los obligaban a pagar estas deudas. ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? Te voy a poner un ejemplo práctico en Veracruz. En Veracruz, el ayuntamiento, cuando yo fui regidor, eh, presentó una denuncia por las prerrogativas que no le enviaba el gobierno de Javier Duarte y se vino a ganar 2 años después. Ese juicio fueron, creo, 214 millones de pesos y ese dinero se invirtió en el bulevar de JB Lobos. Ese recurso se invirtió ahí, es decir, recursos que no le otorgó al municipio Javier Duarte se terminaron ejerciendo posteriormente a través de un laudo. ¿Y quién crees que los pagó? Cuitlava García. Y esa era la deuda que Cuitláhuac decía que estaba pagando, no era deuda que estaban pagando, Ahora, era deuda que estaba el real. problema viene aquí, mira, nada más yo quiero resaltar un tema. La deuda bancaria se puede entender porque en teoría lo autoriza el Congreso, todo esto para que, o los cabildos cuando en un municipio, Municipal. y dos temas fundamentales. Número, hay una perversión en el manejo de los créditos. Dos, pero ¿cómo te explicas que hay una deuda con el SAT y con el ISSSTE cuando es una obligación que deben de cumplir todos los gobiernos? La autoridad está primero para cumplir, luego para hacer cumplir la ley. Sí, claro. ¿Qué ejemplo se además. manda? O sea, yo sí soy evasor, ¿sí me explico? Y casi todos los gobiernos, estatales y municipales, porque es una mala práctica, patean el bote, patean el bote, patean el bote, para que le caiga el problema al próximo. Yo sí veo bien que se pague para terminar con esa carga, porque si no va a ir creciendo sin que afecte el desarrollo del Estado. Dos, dice, habrá que verlo ya con los números, que se está pagando de ahorros que se están teniendo. Eso sería positivo porque quiere decir que el presupuesto lo van dejando libre. Y el tema fundamental es, no hay ninguna afectación para los malos gobernantes que generaron esa deuda. Déjate la bancaria que interviene el Congreso. Pero la del SAT y la del ISSSTE es una decisión totalmente gubernamental de quien encabeza el gobierno estatal y la Secretaría de Finanzas. Por supuesto, yo creo que ahí Una sería mala valioso, decisión, un mal manejo. un Perdón. mal manejo financiero, y yo creo que ahí sería muy valioso construir una iniciativa de ley que castigara a quien no reporte el ISR o todo este tipo de impuestos, dejar de pagar la lista. Pero, Y algo que, pero a ver, a las empresas y a las personas Que físicas, ojalá. el SAT te mete al bote. Sebastián, Son las malas mañas que se han tenido durante años, ¿sí? Lo que tenemos que dejar en claro es que hoy en día tenemos a una Hace 6 años gobernadora, también, ¿eh? que tenemos una gobernadora que quiere hacer un buen papel, que quiere darle un rumbo a Veracruz, que evitando la deuda. Lo decía el compañero Hermida, es que nosotros contrajimos una deuda cuando yo era regidor. Yo les puedo decir, cuando yo era regidor, o cuando soy regidor, paramos una deuda, ¿no? En ese caso, porque no queremos que nuestro municipio ni que nuestro estado se siga endeudando más, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar es eso, porque al final, a quien sale perjudicado es el veracruzano.
¿sí? Con ese tipo de deuda. Lo que ahorita se está pagando, y lo dijo la gobernadora, son los intereses, por así decirlo, de esta deuda que se contrajo desde tiempos No, históricos. pero no es una deuda financiera, es una deuda con el SAT, son reportes, es con Sí, el sí. sistema de administración tributaria. A ver, para ser muy claro, yo quiero ser muy claro qué está sucediendo en las finanzas de Veracruz. Eh, Todos los gobiernos nuevos, llámese el de Miguel Ángel Yunes o el de Cuitlava García o ahora el de Rocío es el único que no cumple con esa, digamos, con ese componente, iniciaban su narrativa diciendo, vamos a renegociar la deuda. Es decir, se iban sobre la deuda bancaria. ¿Por qué? Por una simple razón, había que liberar recursos. Estaban tan ahorcados que tenían que liberar recursos. Cuitláhuac lo hizo en 2 o 3 ocasiones. El gobierno de Miguel Ángel Yunes, por supuesto que en un bienio tenías que liberar recursos y se renegoció la deuda. Aquí se cumple, y digo, lo vaticino porque lo dije al aire y lo voy a, digamos que lo voy a utilizar en un futuro, es vaticino que ya no pueden renegociar la deuda, porque ya esa deuda no puede crecer más en el tiempo, ya sería una locura, incluso no sería un negocio quizá para la banca. Si es una deuda que se contrajo hace 20 años con Fidel Herrera y ya pasó 24 años y no la hemos terminado de pagar, pues nadie te va a Pero contratar una pateaban y deuda a pateaban la 40 lata y años, pateaban ¿no? la lata y Como pateaban la la pateó lata. Cuitlava García, 6 años, ¿no? Entonces, Pero el punto finalmente, lo del que tenemos que exgobernador es que terminar es, no se generó más deuda en ese aspecto, No, ¿sí? pero bueno, sí pregonó que la redujo. Pero no cumplió también con el compromiso, que ya me la heredaron, la enfrento. Es vamos, Los complicado problemas hay que porque es enfrentarlos. complicado, supongamos ¿no? que, Los Hay problemas hay que que enfrentarlos, enfrentarlos, claro que hay que no hay que enfrentarlos, patearlos. pero es complicado, ¿sí? Es un bienvenido a mi rezago, mundo entonces, es un porque eso rezago, pasó, es eso un pasó entonces en el bienio del PAN, ¿no? es un rezago histórico el que se ha llegado a tener. Tenemos casos de corrupción en este mismo bienio histórico que tuvo el PAN, ¿no? El tema de las cámaras de seguridad, que todavía es el Bueno, día pero ahí estamos que no desviándonos queda hacia tan corrupción. Ahora estamos claro. hablando de la deuda. Y sí, y justamente, ¿no? Son esos tipos de malos manejos los que han llegado a poner en la situación en la que Veracruz actualmente se encuentra, ¿sí? Y qué bueno que tengamos una gobernadora que está buscando resarcir ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque gracias a la recaudación fiscal que se está llegando a tener cada vez más de manera histórica, es que se puede llegar a subsanar ese tipo de problemas, ¿no? Y dándole un buen rumbo como lo va a hacer nuestra gobernadora, es la única manera. Un buen rumbo que ya escuchamos. Cuitlava García dijo que ya habíamos pagado la deuda y seguimos hablando de la deuda. Ya pasaron 6 años del gobierno de Morena. A ver, tenemos que ser muy claros. No hay de dónde liberar recursos. Yo creo que la gobernadora fue a hablar con el sistema de administración tributaria y negoció la deuda de Veracruz. Y entonces va a liberar recursos de alguna manera. Necesitamos finanzas sanas para los veracruzanos. Lo que tenemos que hacer es dejar de debatir la deuda de Veracruz como si fuera un tema político. Porque finalmente, digo, y el argumento AMC podría funcionarle, porque son quizá los únicos que no han estado al frente del gobierno del Estado, y sería muy válido que dijeran, oigan, pues déjenme Vamos. llegar, ¿no? Pero a ver, tenemos que ver la deuda como no un tema de narrativa política. A mí veo con agrado que exista una eliminación de una parte de la deuda de Veracruz en el tema del sistema de administración tributaria. Aquí el problema es si es verdad o no, porque lo que yo logro palpar es que necesitan liberar recursos y en el momento en que liberen recursos, entonces los políticos no entremos a esta dinámica en la que entró José Luis Lima Franco, porque déjame recordarte que iba fastuosamente, no sé cómo habrá sido contigo, Adrián, pero iba de manera fastuosa y había aplausos y laudas a un administrador. Es decir, es como cuando alguien rinde cuentas y de repente lo tienes en el terreno político. Eso es muy irresponsable. Entonces, ¿fue utilizada como una narrativa la deuda? Sí. ¿Lo está comprobando la gobernadora? También. Porque está Decía un diciendo, señor copetudo, lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho, ¿no? y El mira, tema ahora de lo, Morena, el ahora tema, Morena el tema de lo, el utiliza tema de lo, referencias de Enrique Peña el Nieto. tema, Eso, el tema eso de, jamás lo el había tema yo de la deuda, por ejemplo, con la pensado. Universidad Veracruzana, una universidad veracruzana de la cual yo les puedo decir, yo soy egresado de ahí, y de la que muchas Ya personas que somos nos, dos. mire, perfecto, que de la que, Tres. mire, pura universidad pública están escuchando en estos momentos, ¿no? Entonces, una universidad que a muchos nos ha llegado a dar esta vivienda de poder cursar, poder prepararnos, la saquearon también, o sea, saquearon, fue un punto en el ¿Pero que el quién la saqueó? No priismo, entiendo. en ¿Cómo se saquea el que el priismo llegó a la universidad? quitar, ¿La saqueó un pero hasta con rector el o cómo? sistema de salud, con el sistema de educación, ¿sí? Y que, por ejemplo, nuestro exgobernador, Bueno, Cuitlao también 2 García, puntos que están pu- hoy en día en el sexenio de Cuitlavo García muy señalados, pudo justamente la llegar a educación resarcir esta y deuda. Y no lo digo, y la salud. no lo digo yo, lo dice
la ex candidata del PAN, Sara Ladrón de Guevara, ¿no? Entonces, fue algo que ella mismo aplaudió, ¿no? Entonces, es un tema, reitero, que no es de la noche a la mañana, Ahora, ¿no? yo no estoy Porque diciendo, no. yo creo que en el quehacer político puedes llegar a tener esas buenas intenciones, pero chocas contra una realidad un poco difícil. Pero son estrategias que se han llegado a implementar, que le han dado un mejor rumbo del cual se tenía hace años a nuestro En la recta final, pues vamos a concluir con este tema. Ya nos faltó tiempo para estar platicando del tema del Poder Judicial, pero vamos a darle la conclusión. Iba a regalarnos un comentario el diputado local Adrián Ávila respecto a este tema de las negociaciones que tiene la gobernadora actual, Rocío Nale García, con el SAT. Como no me vas a regresar el micrófono, voy a ser muy breve en 2 puntos. Número 1, yo nada más quiero resaltar, y quería resaltar hace rato y lo voy a hacer ahorita, el tema de la injusticia, que es, los escuchas son los que están pendientes de todo esto. Y fíjese, ¿qué sucede con el quehacer gubernamental? Hacen y deshacen, no importa el color, ni la sigla, ni el partido. Los hombres y las mujeres que nos representan hacen y deshacen y hablamos de miles de millones. La afectación a veces es de cerca de 5,000 millones de pesos solo de pago de intereses anuales. Ese es el grado de la afectación que hay para un estado como Veracruz. Y no sucede nada, es lo que yo decía hace rato. A un ciudadano común y corriente, a una persona moral de una empresa pequeña, nada más no se meta con el SAT, no pague los impuestos y ya. Lo embargan y hasta lo meten a la cárcel. En fin, es injusto y yo insisto, a los malos gobernantes sí hay que castigarlos. Y por eso hay tanta decepción en el electorado, porque ven que suceden tantas cosas, se hace tanto escándalo y al final no sucede nada más. Y quiero regresarme rápidamente en esta intervención a hablar del Boulevard Vicente Fox. Ah, sí quedó O todavía sea, guardadito el tema. porque no me quiero quedar con la espinita clavada, porque ese bulevar se construyó durante mi gobierno Ah, mire, municipal con recursos del Estado, hay del que Estado. decirlo. ¿y Sí, usted sí. le puso el nombre o no? No, por eso es Para mi eso, coraje, para mi eso quiere contar molestia. la historia. No, por eso es mi molestia, porque ese bulevar se consultó a la ciudadanía y quedó llamándose Boulevard del Mar, ese es su verdadero nombre. Ahí tengo. Hay una ley, Bueno, hasta tiraron la estatua en ese por momento, si eso, no mal pero recuerdo, en bueno, la Tigre. hay una ley que prohíbe, antes se permitía, pero ahora hay una ley que está ahí, que prohíbe que a personas vivas, Se cualquier utilice su monumento, nombre placa y para... todo. A ver, y repito, la autoridad primero está para cumplir, luego para hacer cumplir la ley. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los ciudadanos? Y en el gobierno de Paco Gutiérrez de Velasco, después de Que hoy mí, milita en MC, ¿eh? Nada no, más no, quiero no, no, ponerlo en las redes no, sociales. flamante Hoy milita en panista, MC flamante y su panista. hija. A ver, muy rápido ahí esa parte. En un queda bien que no acabo de entender que con Vicente Fox, que ya no era presidente en ese Sí, no, momento, ya no era ya presidente. no era presidente, en un servilismo, por no decir otra palabra, porque no se puede decir al aire, le cambia el nombre y le pone Boulevard Vicente Fox. Y el señor todavía vive. Hoy todo el mundo se pitorrea de Vicente Fox y lo ve como un viejito cómico. ¿Sí me explico? Ah, pues es uno de los alfiles del Pero lo panismo que, lo que yo, en todo nuestro no, país. sí, yo lo que quiero decir es de que indebidamente se hizo el cambio. Y ya cierro diciendo que el panista Paco Gutiérrez de Velasco, Que hoy pues milita en MC. Es lo único que le quiero queda bien, compartir. le cambió indebidamente el nombre a una obra que él ni siquiera ejecutó. Sebastián. A ver, tenemos una oportunidad histórica y excepcional de darle un mejor rumbo a nuestro estado y a nuestro país, ¿sí? Lo que está queriendo implementar nuestra gobernadora, yo creo que es darle un mejor rumbo a nuestro estado, y si no se aprovecha, yo creo que va a ser todavía más exponencial la deuda que podemos llegar a adquirir, ¿sí? Entonces, es importante que se haya que se haya hecho esto, que se haya tomado esta decisión, e inclusive nuestros compañeros lo están aplaudiendo por la misma razón, ¿no? Porque es lo que Veracruz necesita si queremos tener muchos más programas sociales, si queremos tener mucho más obra en nuestro estado, sí, es fundamental para tener finanzas sanas y finanzas que puedan llegar a permitir que nuestro estado siga el crecimiento que ha llevado desde hace 6 años, ¿no? Siga un mejor rumbo, y yo creo que esta es una oportunidad histórica que se tiene en nuestro estado y que no se tiene que desaprovechar. Yo creo que en el Congreso se verá con buenos ojos, y la misma ciudadanía yo creo que reconocerá ese factor. Miguel. Mira, yo creo que esperemos que no sea una narrativa más de Morena.
Es decir, A que nivel se estatal, claro, a te nivel refieres. estatal, que no sea una perversa narrativa de decir estamos pagando la deuda y no se pague la deuda. Entonces, este problema en el próximo gobierno también lo herede. Es Morenistas. decir, lo que necesitamos es importante, es que construyamos una narrativa que beneficie a los veracruzanos. Cuitlava García dijo, yo pagué la deuda, no la pago. Yo no endeudé a Veracruz, endeudó a Veracruz. Y como cierre, digamos que Cuitláhuac hoy podría decirle a cualquier periodista, te pareces tanto a mí, ¿no? Trajo a los halcones rojos, ya se fueron los halcones rojos. Hizo un estadio de 1.500 millones de pesos, pues ya le están investigando el estadio de ¿Ya se 1.500 terminó? millones de pesos. No, ¿verdad? No lo han terminado y Perdón. acaba de declarar la fiscalizadora Delia Cobos que pues van a revisar las cuentas. Pues cómo no las van a revisar si llevan 6 etapas y van 1.800 millones de pesos invertidos. Entonces, ojalá, y lo digo al aire con toda la responsabilidad que esto merece, ojalá sí se esté pagando la deuda del SAT y esto sea comprobable, entonces se vea reflejado en las finanzas de Veracruz para que existan recursos para los veracruzanos. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. La verdad que bastante entretenida la mesa. Estuvo acompañándonos en el primer bloque Neftalí Solís, Mauricio García en el segundo bloque, Víctor Cosgaya, Tomás Muñoz y hasta Félix Toledo en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.